Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Este programa no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, tampoco pretendemos reemplazar una consulta médica. Nosotros con este espacio queremos es llegar a todos sus hogares pensando en lo que es parte de prevención en salud. No es tratar únicamente el proceso de la enfermedad, sino tratar de evitar el proceso de la enfermedad. Y en esto juegan ustedes un papel muy importante. Nosotros los médicos no aliviamos, no curamos. Realmente son ustedes los que se deben de comprometer en un proceso terapéutico y de acuerdo a unas recomendaciones y poner en práctica unos consejos, con toda seguridad van a mejorar un cuadro de salud. Y eso es lo que queremos nosotros con este espacio, que se emite en Telecafé todos los días a las 5 de la mañana, jueves y viernes 5:30 de la mañana, y también todos los días a las 7 de la noche, jueves y viernes 7:30. Todos los días lo que queremos es llegar con diferentes temas de salud, con diferentes especialistas. Y en Telepacífico a las 11 de la mañana, nos pueden ver todos los días, los miércoles a las 11:30. Recuerden que Telepacífico está también en DirecTV. Y quienes no puedan con estos horarios, en YouTube van a buscar Jorge Enrique Rojas Quiseno. Allí están grabados todos los programas y sus preguntas nos las envían a Facebook buscando Medicamentos Dr. Rojas. Tienen todas las posibilidades para el tema de la salud. Y vamos a hablar un poco hoy de la parte de la historia clínica integral, complementaria, el manejo interdisciplinario, el por qué muchos pacientes pueden llegar a una consulta médica y terminan en una evaluación nutricional, terminan en el apoyo de otros médicos. Hay un dicho que dice que una sola golondrina no hace verano, y es cierto. Acá, por ejemplo, en nuestro parque médico, en La Pradera, somos 22 médicos. En Manizales somos otro tanto. Y lo que queremos es que tengan ustedes ese apoyo profesional, porque el paciente cuando ingresa a la consulta se le hace una evaluación muy importante desde la parte nutricional, pero también de laboratorio, de odontología neurofocal, de paraclínicos y de imagenología, como la ecografía, el paquete ginecológico, las endoscopias, en fin, poder armar todo ese rompecabezas que es la historia clínica con las ayudas diagnósticas y uno poder aproximarse un poco al diagnóstico y hacer un tratamiento. Dentro de ese proceso de la historia clínica vamos a hablar hoy con el doctor David Cubillos y con el doctor Alonso Cárdenas, dos personas que nos apoyan en todo este proceso terapéutico de la historia clínica más la terapéutica, donde está incluido tratamientos de terapia neural, tratamientos de acupuntura, de colonterapia con recambio de flora intestinal, de limpieza hepática ayurvédica, tratamientos con ozonoterapia, tratamiento con terapias de quelación, con sueros de apoyo, con plasma rico en plaquetas, con acupuntura, con moxas, todas esas ayudas terapéuticas, pero vamos a hablar un poco con el doctor David Cubillos y con el doctor Alonso Cárdenas de esa parte integral y de por qué cuando ustedes llegan a la consulta terminan con todo este equipo de profesionales. Doctor David, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en este espacio. También buenas noches para las personas que están en la frecuencia de este espacio en la noche. Muy buenos días y buenas tardes, buenas noches, ¿no? Sí, la cuestión del servicio que planteamos como médicos, gira en torno, más que a una historia clínica, es a una historia de vida. La historia de vida, y es muy particular, porque llega el paciente a la consulta, digamos, en esa costumbre,
con una cantidad de documentos, con una cantidad de exámenes, con una cantidad de paraclínicos que han sido muy importantes en el transcurso de su enfermedad. Y pues es como si trajera su vida en una carpeta, ¿no? Y obviamente son muy importantes, pero lo principal para nosotros es poder hacer esa línea de vida. Yo les digo, mire, es tan sencillo, es como tomar un hilo, y ese hilo es la línea de vida. Y vamos ensartando, como digamos chaquiras o cuentas, haciendo un collar. Ese collar es cada uno de los eventos que la persona trae, que son importantes para lo suyo, incluyendo ahí sí cada uno de los exámenes, de las cirugías, de los diagnósticos que ha tenido, de las complicaciones, de las recaídas, de los tratamientos exitosos, de los que no han sido exitosos. A partir de ahí hacemos una relación con ese ser humano y podemos plantear las alternativas terapéuticas. Entonces, pues, yo también estoy en el punto de valorar cada día más todas esas enseñanzas antiguas que implican adecuada nutrición, adecuada desintoxicación, adecuada depuración del cuerpo y que el mismo cuerpo se encargue de hacer el milagro que es la propia salud. Lo que pasa es que para llegar a un nivel de limpieza, de desintoxicación, de nutrición, existen ahora herramientas que han venido existiendo durante todos milenios, realmente milenios, pero en la unión de los procedimientos médicos que se han hecho especializados para eso, pues estamos viendo resultados muy bonitos, realmente, y no solamente bonitos, sino realmente esperanzadores para nosotros y para todas las personas, ¿no? Una de las cosas importantes, como lo decía el doctor David, es buscar el proceso de autosanación en usted como paciente. ¿Y qué es lo que debe hacer? ¿Por qué insistimos nosotros cuando llega el paciente a la historia clínica, a la consulta, en iniciar con lo que hace la señora cuando arregla la casa? Barrer antes de encerar. O el que lava el carro, lavar antes de polichar el carro. Las recomendaciones iniciales de la historia clínica, doctor David. Bueno, la recomendación inicial, nosotros empezamos siempre con una desintoxicación. Arrancamos siempre con una limpieza de colon y ayuno. Un ayuno pequeño, ¿no? Es un ayuno de un día en el que la persona está todo el tiempo tomando agua y fruta y durante ese día hacemos un efecto de limpieza catártico, o sea, traducimos una purga que tiene unos efectos medicinales que potencializan todas las terapias. De hecho, he podido escuchar con compañeros de trabajo que con solamente eso han logrado que salgan pacientes, y es cierto, porque en la medicina actual estamos hablando de procesos de inflamación crónica, que se traducen muchos síntomas de los que estamos tratando y padeciendo como seres humanos. Y entonces, en ese proceso de limpieza de intoxicación, quiero darle la bienvenida también al doctor Alonso Cárdenas, que hace parte de todo este equipo médico y que, con quien venimos haciendo una experiencia grande en el manejo integral del paciente. Doctor Alonso, el paciente llega a la consulta y llega buscando un tratamiento, pero ¿cómo inicia después de la historia clínica ese tratamiento y esas limpiezas? Bueno, doctor Jorge Enrique, muy buenos días. Doctor David, buenos días. Mis amables televidentes, muy buenos días. Realmente la historia clínica no es un documento, no es un papel que se tiene que llenar por un asunto netamente legal o por un asunto netamente de un papel sin ninguna importancia. La historia clínica es una interrelación que tenemos con un enfermo y eso puede durar el tiempo que sea necesario. No podemos quedar circunscritos a una determinada estructura de tiempo, sino que es un diálogo permanente que establece esa relación tan importante del enfermo con la persona que le va a intentar hacer un tratamiento. La desintoxicación, o sea, todo el proceso de la historia clínica conlleva un diagnóstico y a un proceso de tratamiento que comienza, como ustedes están diciendo, con una desintoxicación general y con un proceso de construcción. Eso básicamente es lo que hacemos en medicinas integrativas o medicinas alternativas. Albert Einstein decía una cosa muy cierta: nunca podemos conseguir cosas distintas haciendo siempre lo mismo. Eso es una actitud de tontos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es cosas distintas para lograr objetivos distintos. ¿A través de qué? De procedimientos distintos, como le está diciendo el doctor Jorge Enrique, de una serie de técnicas terapéuticas
que aquí tenemos y que estaremos describiendo brevemente a través de todo el programa. Nos llegan muchos pacientes con patologías apoyadas en exámenes de laboratorio y siempre tenemos a la mano el laboratorio clínico dentro del parque médico porque queremos ver el antes y el después de muchos pacientes. Y nos llegan personas, por ejemplo, con cuadros de colesterol, de triglicéridos y perfiles índices arteriales muy altos, con riesgos de infarto y demás, lo cual nos lleva a nosotros a hacer esas cosas distintas, como dice el doctor Alonso Cárdenas. Y con la Universidad de Caldas venimos haciendo un programa también de limpieza, con recambio de flora intestinal, apoyado en el programa de doctorado con el doctor Carlos González, con resultados maravillosos, programas que nos hemos hecho todos y que nos han dado un beneficio de salud, como digo yo, lo más parecido a la salud, la parte de la limpieza y demás. Y es muy importante porque vamos a estar mostrando ciertas imágenes en el recorrido de todas estas ayudas terapéuticas para que ustedes vean no únicamente 3 personas hablando, sino porque hay que construir cosas grandes y consultorios especializados para hacer esto. Pero lo que estamos viendo, doctor David Cubillo, es que nos llegan muchos pacientes con problemas, digamos, metabólicos, problemas de colesterol, de triglicérido, de hígado graso, con cálculos, con cantidad de patologías, sobrepesos y demás. Y se inicia, además de ese programa de ayuno, como usted lo mencionaba, de un día que muchos van apoyados con el programa del Desintol para la limpieza, que es limpieza de colon, digamos, como un apoyo, como un programa grande en el proceso de desintoxicación y de manejo de la enfermedad. Sí, o sea, en este caso ya es como la evolución de lo que significa una purga y la evolución, y en que, mire, yo mismo estoy en el 4.º día del proceso, estamos en un 4.º día de ayuno, cada día me he sentido mucho mejor, es un ayuno, vamos a mirar, simplemente si mezclamos, un ayuno dirigido, tomar una arcilla que es eléctricamente cargada, porque todas las arcillas tienen una electrocarga negativa, que entra al organismo, y por eso es necesario una irrigación de colon, un lavado de colon diario, para sacar todo lo que esta arcilla es capaz de captar. Tenemos nutrición que se hace cada hora y media, con productos como el polen, como la lecitina, como el omega, y otros componentes altamente medicinales y nutritivos, porque estamos trabajando es con nutrición avanzada. Estamos mezclando también el ácido málico, que significa, es un ácido derivado de la manzana y que ha venido utilizado desde la cultura ayurveda para tomar la bilis y disolverla. Y los cálculos les quita, digamos, las aristas, toda esa parte que puede lastimar, los ablanda, y en esa preparación de 6 días, en el último día, se hace un estímulo a la vesícula biliar, un estímulo a la vía biliar para que se dilate y aplicando el protocolo de Andreas Moritz. Entonces estamos hablando de ayuno, de nutrición, de uso de arcillas medicinales y de limpieza de la vía biliar. Esto hace que las personas salgan ¿sí?, de procesos inflamatorios crónicos, de procesos metabólicos crónicos. ¿Y en qué se traduce eso? Porque pues, son palabras que pueden ser muy técnicas, pero eso son cansancio, caída del cabello, piquiña, prurito en todo el cuerpo, rinitis, dolores articulares y lo que se está convirtiendo casi también como una epidemia, ¿no?, en el hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? Es tener los niveles tan altos de triglicéridos en sangre que infiltran el hígado y lo hacen poco funcional y lo van deteriorando con el paso del tiempo. Estos exámenes pueden ser simplemente números en rojo de un paciente y números en negro de un paciente que sale, pero realmente detrás de estos números lo que estamos viendo es cómo se restablecen las funciones del hígado, cómo se restablecen las funciones del colon. Bueno, y además el tratamiento tiene algo que es fabuloso, o sea, es increíble porque es volver a colonizar el sistema digestivo del colon realmente con cepas sanas de flora, de macrobiota, de flora intestinal, que no es simplemente la cantidad de bacterias que viven con nosotros, sino que se han convertido o se ha descubierto, se está investigando la cantidad de efectos, de beneficios que tiene a todo nuestro organismo. Entonces, cada uno de esos procesos implica miles de años, en algunos casos miles de años, de experiencia médica de diferentes culturas que se están integrando para que cada uno de nosotros podamos tener un proceso que dura 6 días
Obviamente dura 6 días acá, pero la persona sale con la conciencia de un cambio de sus hábitos nutricionales, de una relación adecuada con su alimentación. Y entonces los cambios que estamos viendo son realmente, o sea, increíbles. Yo como médico me sorprendo de esto, ¿no? Esto hace parte del programa de limpieza. Doctor Alonso Cárdenas, usted que viene manejando también este programa con los pacientes, ustedes ven acá, digamos que esas ayudas terapéuticas que al paciente se le suministra durante el día, incluyendo el ácido málico, los probióticos, los suplementos dietarios, los nutracéuticos, la arcilla, las mieles y en fin, cómo se distribuye todo este proceso para buscar esa limpieza y ese recambio de flora intestinal. Bueno, solamente el ayuno de los 5 días que se hacen, pues es terapéutico, o sea, está moviendo, está poniendo el organismo en reposo y está moviendo todas las toxinas que nosotros adquirimos a través de la alimentación, del aire que respiramos, del agua que tomamos y de los pensamientos que también están influyendo en nosotros. Y durante el día, cada día se está haciendo la aplicación de estos productos, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el día cuarto. Entonces aquí está la toma de la arcilla, que es vital, la bentonita, que es vital para el proceso de desintoxicación, que es la que va a captar las toxinas a través de una atracción eléctrica, porque la bentonita tiene una carga electronegativa y las toxinas son electropositivas. Lo positivo atrae lo negativo y absorbe las toxinas. Y un apoyo nutricional a través de estas cápsulas, por ejemplo, de ácidos grasos, de lecitina, de complejo B, de vitamina D, etcétera, que estamos dándole al paciente como un apoyo. Cada hora y media se están haciendo intercalaciones, tanto de la bentonita como del producto nutricional, para que el paciente no va a tener ningún tipo de descompensación. Es muy importante que ustedes tengan claro todo el proceso de limpieza. No todos los pacientes se les va a hacer este tipo de limpieza, pero sí siempre el 1 o el 2 días que hacemos con la dieta, ayuno, frutas, desintoxicación, el apoyo con el Desintol para iniciar un tratamiento. Vamos a este corte comerciales para hacer el recorrido de todo el apoyo diagnóstico y poder hacer un diagnóstico. Ya regresamos. Nuestros programas tratamos de hacerlos de una manera muy espontánea, tratamos de no editarlos para que ustedes lo vean de una manera real. Estamos en el consultorio del doctor David, donde empezamos el proceso de la consulta, el apoyo diagnóstico, la historia clínica, la explicación de la dieta, y ya empezamos a hacer una serie de apoyos diagnósticos, donde nosotros lo primero que hacemos es que el paciente también tenga una evaluación de odontología neurofocal, y tenemos un apoyo de rayos X, donde el paciente se le hace una radiografía panorámica, y en los pacientes en estos programas de rayos X con unas salas especiales nos vamos a apoyar en el diagnóstico. Y lo otro grande que empezamos es en la parte de laboratorio clínica. ¿Y por qué es tan importante el laboratorio clínico? Bueno, obviamente que las personas y la cultura de las personas quieren saber cómo es la evolución que tienen, quieren saber cómo está la parte interna de su organismo. Entonces, para eso tenemos la imagenología, los rayos X, tenemos el laboratorio clínico. Aquí tenemos la parte del laboratorio clínico, donde se hacen los exámenes pertinentes, porque todo aquí pues pretendemos que esté a la mano. El paciente no tiene por qué estar haciendo recorridos largos, sino que aquí todo lo debe encontrar con facilidad y de una manera oportuna y de una manera rápida. Entonces ahí usted tiene la presencia de un paciente al que se le van a tomar las muestras de laboratorio en sangre para, de acuerdo con su patología, tener la confirmación y la ayuda diagnóstica que requerimos para iniciar una terapia.
Asimismo, y es muy importante eso, próximamente, y cuando hablamos de próximamente es en un periodo no mayor de 15 días, vamos a tener una manera de hacer un diagnóstico. Digamos que se está trabajando con un poco de bioenergética en sí. Es una técnica alemana en la cual con un aparato se toman 3 o 4 cabellos y se toma el bulbo piloso del cabello, se coloca en el aparato, se escanea y el resultado de ese escaneo se envía a Alemania, vía microondas, vía ondas electromagnéticas de energía escalar. En Alemania se recibe esta información en una área pues con una sistematización de alta tecnología de punta, y en 15 minutos envían un informe de 20 hojas donde nos dice cómo está el paciente bajo el punto de vista nutricional, bajo el punto de vista de tipo tóxico y bajo el punto de vista de tipo medioambiental. Y eso nos va a orientar en la manera como puntualmente vamos a hacerle un programa de alimentación a un paciente, cómo lo vamos a desintoxicar a través de las técnicas que tenemos acá, como es la colonterapia, como es la terapia de quelación, como terapia netamente desintoxicantes, y de apoyo y de construcción, como es la terapia de ozono. Ese aparato lo vamos a tener acá en un periodo máximo de 15 días. En Colombia son muy escasos, creo que tal vez hayan 2 o 3 aparatos en Colombia, a unos precios asequibles a la gente, no van a ser cosas que las vamos a poner aquí en precios que no los puedan ustedes alcanzar, porque pretendemos, más que estar lucrándonos, ayudando. No somos tampoco casa de beneficencia, sin embargo, pretendemos estar manejando unas tarifas que sean adecuadas para que ustedes puedan hacer uso del servicio. Una de las cosas importantes que nosotros insistimos en la historia clínica del paciente es el manejo integral. Y para eso es fundamental que ustedes entiendan el proceso del apoyo educativo que se le da al paciente. Cuando el paciente llega con el proceso de enfermedad, nosotros tratamos de apoyarnos en la parte diagnóstica, además de laboratorio con otras especialidades. Entonces está la parte de gastroenterología, está la parte de ecografía, y con todo esto, digamos que se arma el proceso de estudio y de diagnóstico. Yo quiero que pasemos a una de las salas donde se hacen las ecografías, porque tratamos de hacer un estudio preventivo desde el cuello hasta los testículos, y estamos encontrando cosas que pueden pasar, digamos, asintomáticas para muchos pacientes, y en ese cuadro de estudio y de prevención, ¿nosotros qué hacemos? Aquí entramos a un sitio más oscuro, pues, por obvias técnicas de diagnóstico, y estamos con el doctor Mauricio Rojas, quien nos apoya en algo que llama diagnóstico ecográfico preventivo. Y es poder mirar desde el cuello hasta los testículos el proceso de la enfermedad. Y yo quiero que el doctor Mauricio nos explique un poco del por qué tratar de hacer el examen integral, por qué hacer el diagnóstico completo para que las personas lo vean como un apoyo, y además, ¿qué es lo que más estamos encontrando, doctor Mauricio? Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Sí, en realidad la ecografía es un método diagnóstico que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos, y en estos momentos contamos con equipos de mayor resolución, de una tecnología mucho más avanzada, para ver con mejor especificidad los órganos de nuestro cuerpo. La inquietud nuestra siempre ha sido en que, digamos, de alguna manera ha sido subutilizado este método tan valioso, puesto que la mayoría de las enfermedades, en la mayoría de los sitios donde atienden a los enfermos, cuando se presenta un caso, un síntoma que amerita una ecografía, la mayoría de las veces es una ecografía, por decirlo algo, de una región, de una parte muy localizada del cuerpo, de manera tal que el paciente se ve limitado a un diagnóstico, ¿sí?, donde pues muchas de las veces nosotros, los que estamos realizando este tipo de exámenes, vemos que el problema está en otro lado, que el paciente ha sido mandado
para un estudio de ecografía, por decir, del hígado, y encontramos que el problema que tiene el paciente es un tumor en un riñón. Entonces, a raíz de esto, la inquietud que teníamos era que deberíamos hacer un examen que fuera mucho más completo, donde pudiéramos, utilizando este método diagnóstico con ultrasonido, hacer un barrido general de todo el cuerpo, desde el cuello hasta la pelvis. De esta manera el paciente podía estar de alguna manera haciéndose un chequeo preventivo y pudiendo encontrar diferentes patologías que muy probablemente pasaría mucho tiempo en volver a tener la oportunidad de realizarse nuevamente una ecografía. Entonces, en este caso, lo que nosotros empezamos es hacer un estudio en el cuello con todas sus estructuras, la glándula tiroides, que es muy importante, los vasos, las carótidas, que son los que llevan toda la sangre hacia el cerebro. Vamos bajando y hacemos un barrido de las glándulas mamarias en la mujer, puesto que hemos encontrado muchísimas patologías y varias de ellas pues han sido malignas, y que pues en realidad si esto se hace a tiempo, de alguna manera podemos dar una solución al paciente. Seguimos por toda la cavidad abdominal y vamos a ver el hígado, la vesícula, el páncreas, todo el retroperitoneo de los grandes vasos, los 2 riñones, todo el sistema urinario, la vejiga, en la mujer los órganos pélvicos, el útero, los anexos y los ovarios, y en el hombre toda la parte que corresponde a la parte pélvica, su aparato reproductor, las vesículas seminales, la próstata, los testículos y todo el contenido escrotal. Entonces, de esta manera realizamos un diagnóstico ecográfico preventivo, donde no solamente vamos a abordar por una patología específica que de pronto acusa al paciente en el momento dado que nos mandan el examen, sino que también le vamos a revisar todos los demás órganos cómo se encuentran. Entonces, ustedes pueden ver el resultado, por ejemplo, en la persona se le entrega un estudio completo donde están, por ejemplo, ecografía de cuello y tiroides, todo lo que se le encuentra, se le anexan las fotos, al paciente se le hace la ecografía de senos. En la ecografía de cuello, además de tiroides, están pues todos los vasos, ganglios que pueda tener la persona. En la de los senos está la parte de las axilas, que es muy importante encontrar todo el estudio de ganglios linfáticos. Está la de hígado y vías biliares, donde estamos viendo de 10 ecografías, 3 o 4 con hígado graso, y por eso lo que explicaban el doctor Alonso y David de la limpieza hepática para esos pacientes con dislipidemia de colesterol, triglicéridos altos y demás, se le anexan las fotos. Está las ecografías de las vías urinarias para mirar en qué condiciones están los riñones, cálculos que estamos viendo a toda hora en los pacientes, lo mismo que en la vesícula. Continuamos con la ecografía ya pélvica, donde están los ovarios y el útero, en el caso del hombre pues la próstata, y está este reporte integral. Lo que se hace con esto es hacer todo ese proceso. Entonces se hace laboratorio y se pasa a la parte de imagenología diagnóstica. Y continuando nosotros con todo este recorrido, que lo queremos hacer de una manera muy espontánea, pues estamos en esta sala donde está la parte de la unidad de salud femenina, donde hacemos la parte de ecografía transvaginal, de citología, de colposcopia y la evaluación con el ginecólogo. Entonces, si ustedes se dan cuenta y dicen, bueno, pero ¿por qué yo fui donde uno de los médicos y terminé en varias partes? Un partido de ajedrez no se juega solo, uno necesita todas las fichas, y nosotros tratamos de apoyarnos en unos paquetes, digamos, de diagnósticos integral, porque nos llegan personas con una citología. La citología realmente sola no sirve, necesita de todo ese apoyo. Un solo examen de laboratorio tampoco, entonces tratamos de ofrecerle al paciente un paquete completo de exámenes de laboratorio. Y ya con todas estas imágenes diagnósticas y laboratorio, uno dice, me aproximo a un diagnóstico y inicio un tratamiento.
Cuando mostrábamos ahora en el consultorio anterior, ver cómo personas nos llegaban con esos problemas de colesterol, de triglicérido, de cuadros alterados de sangre y después de una limpieza, una desintoxicación, unos resultados tan llamativos donde uno dice, hay que seguir ofreciéndole al paciente esas otras posibilidades. Doctor David, yo quiero que las personas, ustedes que están en continuo seguimiento de los pacientes, cómo los resultados de los exámenes en pocos días cambian. Si es que podemos ver cómo, digamos, unos triglicéridos de 400 se normalicen, unas HDL que estén bajitas se eleven. Pero ¿qué significa todo esto? O sea, ¿qué significa que un número de estos cambie? Es que realmente la función del hígado se está restableciendo. La función del hígado va mucho más allá de estar produciendo una u otra sustancia, porque es que hablamos de un laboratorio que es supremamente complejo. De él depende la cantidad de energía que podamos manejar, que podamos tener. Entonces, la persona, ¿cómo se siente? Se siente revitalizada, se siente renovada y empiezan los procesos inflamatorios crónicos. Una inflamación crónica se traduce en artritis, en dolores, en cansancio. Ahora, por ejemplo, la respuesta que tiene esto para un inicio de tratamiento adecuado para la fibromialgia es completamente, digamos, certera, porque a partir de una limpieza, de una desintoxicación del hígado, de una manera clara y que se puede documentar. De hecho, si algo se puede documentar ahora, es eso, es la evidencia, los cambios que se están dando en el perfil lipídico, pero eso es solamente una parte de lo que está ocurriendo. Por eso es que, digamos, es la puerta de entrada y se va a convertir en la puerta de entrada para todas las terapias, porque a partir de esa limpieza, de esa depuración, de esa nutrición, ya pueden venir las diferentes terapéuticas. Por ejemplo, cómo puede recibir una persona una terapia de quelación después de una limpieza de colon, cómo puede recibir una persona cualquier tipo de terapia no invasiva, digamos un reiki, una terapia de quiropraxia, las terapias con las abejas. Es increíble la respuesta, ¿no? Una de las cosas que uno quisiera hacer en el manejo de la enfermedad es que uno pudiera hacer como un recorrido grande. Yo quiero que Mauricio vamos con imágenes hacia esta parte de atrás de nuestro consultorio, nuestros jardines, para que la gente se dé cuenta del por qué una consulta debe ser de más tiempo, una consulta debe ser más larga, una consulta necesita de más dedicación y ojalá uno pudiera en la consulta médica estar con el paciente todo el día para poderle hacer realmente todo lo que necesita, porque es muy triste que el paciente no tenga los estudios completos. Y vamos a entrar y estamos en este recorrido yendo hacia los sueros, las salas de quelación, las salas de ozonoterapia. Vamos a ir a un corte de comerciales y vamos a entrar ya en una parte terapéutica grande. Ya en los procesos de por qué el paciente necesita ese apoyo de terapia para mejorar demencia senil, Parkinson, pérdida de memoria, procesos de impotencia sexual, problemas circulatorios, procesos de enfisema, de POC, de úlceras varicosas, en fin, ya lo que es después de esa historia, de ese recorrido, de esa parte inicial, lo que es la verdadera terapéutica del por qué muchos pacientes necesitan varias semanas o días de tratamientos. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Yo quiero insistir el por qué los pacientes deben de ser manejados por varios profesionales, porque el paciente llega, digamos, en mi caso a la consulta y terminan en otros consultorios. Y hay pacientes que dicen, pero es que yo quería era o que me tratara tal médico. Pero es que no todos tenemos el mismo conocimiento y por eso somos tantos médicos. Primero las ayudas diagnósticas y después las ayudas terapéuticas. Y en este consultorio del doctor Alonso Cárdenas, el paciente llega muchas veces remitidos porque tiene úlceras varicosas, arteriosclerosis, hipertensiones, problemas
de demencia senil, Parkinson, pérdida de la memoria, disfunción eréctil y muchas otras patologías. Yo quiero que nos hable de todas esas patologías, doctor Alonso, y por qué usted inicia en estos pacientes terapias como la ozonoterapia y la quelación. Sí, doctor Jorge Enrique. Bueno, aquí comenzamos ya la consulta de los pacientes que son enviados por los otros médicos, en especial del doctor Jorge Enrique, pero los otros médicos también derivan los pacientes hacia acá, donde nosotros ya le hago un complemento o hago una historia clínica. Siempre cada vez que un enfermo pasa a otro médico, debe elaborar una historia clínica. Eso es una cosa fundamental porque, como les decía al principio del programa, se tiene que establecer esa interrelación del paciente con el médico que lo va a tratar. Aquí se elabora la historia clínica, si es necesario complementar los exámenes de laboratorio que el paciente requiere y le ponemos un plan de manejo. El plan de manejo es un plan que inicia con, obviamente, la desintoxicación que posiblemente ya el otro médico ya ha iniciado, y continuamos con el proceso de ozonoterapia, de terapia de quelación y de terapia de sueros, de terapia ortomolecular. Se da una orientación muy clara a la persona acerca de cómo debe continuar el proceso de nutrición, cómo debe continuar el proceso de desintoxicación, cómo debe manejar un estilo de vida saludable, que es fundamental para que la persona pueda realmente empezar el proceso de sanación. Cuando se requiere hacer terapias de ozono, pues tenemos aquí la sala de ozonoterapia. Tenemos aquí las máquinas. ¿Qué es el ozono? Pues básicamente el ozono es oxígeno medicinal, ¿cierto? Aquí tenemos una bala de oxígeno medicinal que es O2 y a través de esta manguera pasa a la máquina y lo convierte en O3, o sea, es una forma triatómica de oxígeno que lo modifica y le da otras propiedades. Con esta máquina, a través de sueros o a través de bolsas, etcétera, se empiezan a hacer tratamientos para diferentes patologías que tienen que ver con disminución de la oxigenación del paciente. Llámelo una infección, llámelo una úlcera varicosa, llámelo un pie diabético, llámelo una enfermedad del sistema nervioso. Muchos pacientes que tienen patologías degenerativas del sistema nervioso como el Alzheimer, como el Parkinson, se pueden beneficiar del uso del ozono en sesiones que se hacen de acuerdo con el tiempo que tenga el enfermo. El ozono se puede hacer desde diariamente hasta hacerlo cada 2 o 3 días, cada 8 días. Ya hacerlo más allá de cada 8 días, pues implica lentitud en el proceso de sanación. Siempre se van a beneficiar, pero mientras más continuamente lo hagan, mucho mejor. El paciente va recibiendo los efectos de la oxigenación de la sangre, lo va desintoxicando, le va limpiando la sangre de radicales libres, lo carga energéticamente, los glóbulos rojos se cargan energéticamente porque hay mayor producción de la moneda energética del glóbulo rojo, que es el ATP, el adenosín trifosfato, que es la moneda que gasta el organismo para poderse mover, para poder pensar, para poder actuar. Y al mismo tiempo le está enviando la sangre oxigenada a los capilares, donde los glóbulos rojos se sueltan y puede llevar más fácilmente el oxígeno a la parte final de la capilaridad del órgano, que es donde realmente se necesita que llegue la sangre. Luego del paciente estar en estos procesos terapéuticos de ozono, a muchos se les hace con terapia de quelación, que es la sala que está posterior. Y en esta sala de quelación, a los pacientes, nosotros, ¿qué le hacemos? Le hacemos un tratamiento de proceso de limpieza arterial, un rejuvenecimiento arterial. Y entonces el paciente forma placas en las paredes arteriales, resultado de la leche, de los azúcares y demás. Y estos pacientes están en esta sala durante 2 a 3 horas, donde se les está haciendo este tratamiento de limpieza vascular. Y mucha gente dice, bueno, yo puedo mejorar, untarme una crema para quitarme manchas de la piel. Yo puedo hacerme, como lo explicaba el doctor David ahora, hacerme una limpieza intestinal con recambio de flora intestinal y estoy limpiando todo el aparato digestivo.
en donde me está mejorando colesterol, triglicéridos, hígado y demás. Pero se habla de rejuvenecer las arterias, de limpiar las arterias. ¿Cómo es ese procedimiento, doctor Alonso Cárdenas? Bueno, la terapia de quelación es un suero que se coloca en la persona con una sustancia quelante. Regularmente se utiliza el ácido étilendiamino tetracético, la vitamina C, el magnesio y la piridoxina. Esa combinación de elementos se colocan en un suero y lo que hace es fundamentalmente la eliminación de metales pesados, o sea, el más importante de todos es el plomo. Nosotros estamos en contacto con el plomo. Colombia es uno de los pocos países, si no el único, que todavía le echa plomo a la gasolina para mejorar el octanaje. Entonces nosotros de una u otra manera estamos teniendo contacto con plomo en pinturas antiguas, de casas antiguas, de juguetería, por ejemplo. Bueno, hay muchas, toda la industria cosmética puede utilizar el plomo. Entonces estamos intoxicados de una u otra manera con plomo y es el primer metal que se elimina. También se eliminan residuos de níquel, de cadmio y en general de metales pesados. Y a la vez se remueven cuando el calcio hace su función biológica en el organismo, queda inerte y se puede pegar de las arterias y se produce un fenómeno que se llama la arteriosclerosis, o sea, esclerosis es endurecimiento. Entonces la arteria se endurece y va quedando, como llaman comúnmente los médicos, como tráquea de pollo, es dura. Entonces al endurecerse sube la presión arterial sistólica y la persona de determinada edad se hace susceptible a presentar un derrame cerebral, por ejemplo. Se le daña su circulación. La terapia de quelación flexibiliza el vaso porque va eliminando ese calcio que está apelmazado en la pared de la arteria, lo va flexibilizando como un cable, lo va volviendo más dócil y obviamente mejora la circulación. Y si la circulación está mejor y además de esto se le agrega oxígeno, entonces ¿qué estamos haciendo? Mejorando el sistema circulatorio. Y si el sistema circulatorio mejora, pues la persona va a tener obviamente una optimización de sus órganos. No lo vamos a rejuvenecer porque el rejuvenecimiento no es posible. Lo que vamos a hacer es un retardamiento del proceso de envejecimiento, darle energía al paciente y mejorarlo de la enfermedad crónica. Y ese es obviamente el efecto que vamos a hacer. Y eso se lo debe hacer todo el mundo, no solamente el enfermo, sino la persona aliviada para prevenir que no se enferme. Entonces muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué si vino a una consulta termina con tantas ayudas terapéuticas? ¿Por qué es que se necesitan todos estos procedimientos, doctor David? Claro, es que la medicina en ese momento está cambiando de nombre. Yo también estoy de acuerdo que no hay medicinas alternativas, ni medicinas complementarias, ni medicina alopática. La medicina es una, y la medicina debe ser integrativa. Entonces, al utilizar estas herramientas tan poderosas, terapéuticas, que promueven los procesos de autocuración, entonces estamos haciéndolo cada uno al nivel que le corresponde. Por ejemplo, para mí sería el siguiente nivel, el nivel de la limpieza arterial, porque se plantea que nuestra edad realmente es la edad que tienen las arterias. Las arterias son las que llevan la sangre a los tejidos y de ellas el oxígeno y los nutrientes. Entonces, en ese siguiente nivel, en el que la persona entra, pues se va a tener un bienestar, una regulación de todas las funciones metabólicas y una recuperación de la salud. Por eso es que cada vez, digamos, se van integrando más y más terapéuticas y más formas de ver y de trabajar con un paciente, porque no es único. Además, se plantea que todos somos ignorantes de cosas distintas, también todos sabemos cosas diferentes, pero la inmensidad del cuerpo humano pues no permite que podamos entenderlo todo. Una de las cosas tristes que estamos viendo, digamos, con el sistema de salud nuestro es que el paciente llega con una enfermedad y lo que esto podría ser un proceso de horas, digamos una mañana, se convierte en un proceso de meses en nuestro sistema de salud. Necesita una ecografía, no, pues hay que esperar el especialista 3, 5 meses. Necesita la endoscopia, exámenes de laboratorio. A mí me da mucha tristeza, necesitaba yo anoche ver una paciente y necesitamos un examen de tiroides que está en proceso en la EPS y hay que esperar 10 días. Cuando es un examen que necesitábamos urgente el resultado para poder medicar bien la persona. Entonces lo que nosotros tratamos en este caso con Manizales y en este parque médico en la pradera en Dos Quebradas es que la persona pueda acelerar un poco más el proceso del estudio diagnóstico.
¿Para qué? Para hacer un tratamiento oportuno, para que no dejemos que la enfermedad avance. Porque si en una mañana, en un día, uno le pueden dar un resultado ginecológico, un resultado de ecografía, unos exámenes de laboratorio, unas historias clínicas, porque el doctor Alonso decía algo muy importante ahora. Yo puedo hacer una historia clínica, lo vi con mi conocimiento, pero cuando pasa a la evaluación de limpieza gastrointestinal, de otra historia, de otro tratamiento, con el caso del doctor Cubillo hay otra historia clínica. De pronto encontró más cosas, de pronto tuvo más tiempo. Y luego pasa a la evaluación con el doctor Alonso Cárdenas porque hay que hacerle quelación y ozono y es otra historia clínica. Y finalmente nos podemos reunir los 3 o los 4, los 5 y llamar al gastroenterólogo y al de laboratorio y entre los 5 o 6 poder decirle al paciente, pues de pronto Rojas estaba equivocado, o Cubillos, o Cárdenas, y de pronto hacer un diagnóstico integral. ¿Quién se beneficia? El paciente. Hay una cosa, Jorge, que es importante. Dentro de la medicina que aprendimos en la universidad, el paciente se divide, el paciente se fractura. Va pasando de un especialista en otro especialista y cada uno no ve sino una partecita del paciente. Aquí es al contrario, aquí tratamos es de integrar al paciente. De los conocimientos que tenemos cada uno de los médicos, cada uno maneja, eso sí, hay unos que tienen más conocimiento de unas cosas que otras, e integramos al paciente como un todo, ¿cierto? Como lo vemos, no como una individualidad, como un todo. Aquí el paciente lo desintoxicamos, al paciente lo estructuramos y al paciente lo nutrimos. Esa es básicamente, le aplicamos una terapia neural individual, o sea, cada paciente es distinto, entonces le aplicamos una terapia neural individual, se le aplica una acupuntura individual y entre todos estamos dándole al paciente el tratamiento integral que el paciente requiere para que todo su organismo se ponga en función de él mismo. Despertar sus mecanismos de autocuración, despertar sus mecanismos de autorregeneración, que al final de cuentas es lo que nosotros como médicos debemos hacer, mantener el organismo tranquilo mientras la naturaleza hace la sanación. Y como decía el doctor David, la medicina alternativa no existe, es una medicina integrativa, tenemos que unirnos todos, tenemos que liberarnos un poco de ese egoísmo médico, tener más sensibilidad y humildad médica para poder apoyarnos entre todos, como dice el eslogan, entre todos y podemos, y poder ayudarle al paciente a salir adelante con el proceso de la enfermedad. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por la sintonía, que esta sea una reflexión de vida además, que entendamos que sin limpieza, que sin desintoxicación, que sin un proceso de ayuno es imposible que el paciente pueda encontrar el rumbo de la salud porque un cuerpo intoxicado difícilmente puede actuar. Estos programas están grabados en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno y nos pueden ver en Telecafé a las 5 de la mañana y 7 de la noche y en Telepacífico a las 11 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros.